bien, estamos en comunicación a esta hora con el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jorge Aragón, y con él vamos a conversar sobre lo que se ha conocido ayer. Finalmente, después de 43 días de espera, se proclamó a Pedro Castillo como presidente del Perú, pero la pregunta inicial es si continúa a partir de ahora la incertidumbre o ya finalmente se ha logrado la tranquilidad en nuestro país. Señor Aragón, muy buenos días. Buenos días, Valerie, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Con este anuncio, entonces, ¿se acaba la incertidumbre? Yo creo que se acaba una etapa de la incertidumbre, ¿no? Estábamos preocupados porque se resolviera el tema de la proclamación, ya, digamos eso ha quedado resuelto, y ahora creo que abrimos una nueva etapa de incertidumbre, ¿no? Que tiene que ver básicamente con cómo se va a dar la relación entre las principales fuerzas políticas una vez que asuma el gobierno el profesor Pedro Castillo, ¿no? El anuncio de Keiko Fujimori ha sido de alguna manera desestabilizador, sería la pregunta. Yo creo que ha sido un anuncio, digamos, que lo que debemos esperar es la continuación de esa incertidumbre y la continuación de un escenario político marcado por una confrontación y por una actitud que no reconoce, digamos, el origen legítimo del gobierno, ¿no? Yo creo que es bien serio lo que de alguna manera se ha enunciado ayer, ¿no? Es decir, acepto los resultados, no tengo de otra, he perdido, ¿no? He perdido, digamos, la posibilidad de revertir la elección, cosa que era poco claro hace ya algunas semanas, pero digamos lo que viene es un gobierno que no tiene legitimidad, ¿no? Y eso en términos políticos es bien serio, ¿no? Es bien serio. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de eso? Porque tal vez si ella se hubiera mostrado a favor de los resultados y apoyando a las instituciones, ¿se hubiera podido calmar un poco la situación? ¿O igual todas estas semanas han ido sumando de tal forma en que nada hubiera podido calmar los ánimos? Me parece que estaban ya en una situación de punto de no retorno, ¿no? O sea, la manera como habían venido construyendo, digamos, un discurso, una narrativa, ¿no? En el cual se hablaba de fraude en mesa, se hablaba de la parcialización o de la actitud parcializada del gobierno, de las autoridades electorales. Me parece que ya no había vuelta para atrás, ¿no? Me parece que no había vuelta para atrás. Ahora, en términos, sí. Sí, bueno, Sí. Lo que pasa es que ayer Nano Guerra García, como vocero de Fuerza Popular, decía es ilegítimo por varios motivos que explicó, pero lo que decía al final es no se van a cometer los mismos errores porque Keiko Fujimori ha aprendido durante estos 5 años. Pero el mensaje diría lo contrario, ¿es una contradicción por sí mismo o no? Yo creo que el mensaje tiene una contradicción, tiene algo que uno no termina de entender al punto de que se pregunta si es necesario, ¿no? Vamos a reconocer, pero es un gobierno ilegítimo. Otra vez vamos a plantear que lo que está en ciernes es un gobierno comunista, totalitario, ¿no? Que viene a apoderarse del país y de la libertad sin que el gobierno haya hecho ni siquiera un anuncio de quién es el próximo ministro o gabinete. Y entonces yo creyera que no veo tan claro que el fujimorismo ella haya aprendido algo, ¿no? Más bien lo que yo veo es un patrón de comportamiento al que ya hemos visto previamente. Ahora, ¿qué se busca con eso? Porque es un mensaje que uno pensaría que no hay puntada sin hilo, ¿no? Al final esto es un precedente para lo que pueda venir según los planes de la oposición que representa o la supuesta lucha por la democracia en el rostro de Keiko Fujimori. Esa es una súper buena pregunta, ¿no? Y yo creo que en realidad también lo que está en juego ayer es un poco vamos a decirle como la disputa por quién va a liderar la oposición, ¿no? De alguna manera Keiko Fujimori y el fujimorismo están entrando a territorios nuevos, es decir, estábamos acostumbrados a que ellos sean, digamos, de manera natural los líderes de la oposición o los líderes de estas posiciones más de derecha, ¿no? Y entonces ahora no, ahora yo creo que tiene competidores, tiene además una situación en la cual algunos de sus competidores la califican de tibia, ¿no es cierto?, de no haber sido lo suficientemente buena candidata, lo suficientemente fuerte, convincente,
Y entonces ese discurso de ayer yo creo que también es para un poco marcar la cancha de cómo se va a situar frente a esa nueva situación política, que es un poco quién va a ser el líder de la oposición, ¿no? De esta oposición radical que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Y entonces... Pero es una fortaleza de palabra porque luego no tiene el apoyo que tenía, por ejemplo, en el periodo anterior, ¿no? Con una mayoría muy fuerte en el Congreso de la República. Entonces es como trabajar su imagen de oposición a partir de ese mensaje. Sí, por supuesto, ¿no? Es un poco defender, digamos, lo que le queda, digamos, de posibilidad de ser, mantener cierto liderazgo, cierta capacidad de aglutinar fuerzas, que creo que está, como tú dices, severamente limitada y sin una mayoría en el Congreso, fuertemente cuestionada no solamente por la gente que no cree como ella, sino como la gente que cree como ella. Entonces, sí, me parece que es en muchos sentidos una declaración que tiene poco fundamento. Vamos a hablar ahora de Pedro Castillo, pero le pido unos minutos porque tenemos una nota justamente de la semblanza, de quién es Pedro Castillo. A partir de este momento de la proclamación es importante conocer todos los detalles sobre él. Vamos a conocer las reacciones, de las personas a nivel internacional y a nivel nacional también, que han reaccionado luego de esta proclamación. Vamos con eso y volvemos con usted. Un momentito. Buenos deseos, felicitaciones y festejos. Desde el Perú y el extranjero, los parabienes al electo presidente Pedro Castillo se multiplicaron. El jefe de Estado Francisco Sagasti publicó su congratulación poco después del anuncio del Jurado Nacional de Elecciones. Saludo la proclamación de Pedro Castillo como presidente. Miremos con optimismo el futuro de nuestro país. A 9 días del bicentenario, que sea el inicio de una nueva etapa de reconciliación, consenso y unidad. El expresidente Ollanta Humala escribió: mi saludo y reconocimiento al presidente Pedro Castillo. Ahora tiene la ardua tarea de unir a los peruanos, cuidar la salud del pueblo, reactivar la economía y reducir la pobreza. Martín Vizcarra dedicó unas líneas señalando: mis felicitaciones a Pedro Castillo, quien asumirá el gran reto de ser el presidente del Bicentenario. Son enormes los desafíos que le esperan. Basta de mezquindades. Trabajemos unidos por nuestro país. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se sumó a los saludos con una reflexión. Guardo la esperanza de construir un país que dialogue, cierre brechas y que tenga como máxima el respeto absoluto a los poderes del Estado. No más divisiones. El líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pronto celebró la proclamación, aunque sin nombrar a Pedro Castillo. La victoria es cierta. Primer presidente constitucional de la República del Pueblo, asume el gobierno y marca el rumbo del bicentenario. Los ex candidatos presidenciales Johnny Lescano y Verónica Mendoza. El expresidente boliviano Evo Morales se unió a los festejos y dijo: es el triunfo de la dignidad y unidad del pueblo sobre el neoliberalismo. Cristina Fernández de Kirchner aplaudió la proclamación de Castillo. Le deseamos mucho éxito en su gestión y enviamos un fuerte abrazo al querido pueblo peruano. La misión de la OEA en el Perú saludó la proclamación de los resultados presidenciales. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, además la representación diplomática de Estados Unidos y la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, expresaron sus buenos deseos. Luego de 6 semanas, la elección es pasado y la toma de mando, el paso a continuación. Bien, estamos en comunicación con el politólogo Jorge Aragón y después de este corto informe queríamos comenzar con lo que escribe Vladimir Cerrón. Él pone: primer presidente constitucional de la República del Pueblo, asume el gobierno. ¿Qué podemos leer por ese mensaje? Bueno, que es lo que uno esperaría de Vladimir Cerrón, ¿no? Seguir siendo, digamos, un referente del próximo gobierno, ¿no? Tratando de no perder visibilidad, tratando de llamar la atención sobre digamos, el origen de Pedro Castillo, ¿no? Entonces a mí personalmente no me sorprende mucho, ¿no? Ahora, lo que decíamos antes del informe era hablar de Pedro Castillo y yo comenzaría con la actitud que ha tenido durante estos largos 43 días de espera por los resultados. Él ha seguido reuniéndose, ha estado en silencio, básicamente, uno que otro mensaje, pero también silencio hacia la prensa, ¿no? No ha habido ni una sola entrevista
de Pedro Castillo durante el tiempo de la espera de los resultados, ¿no? Como candidato. Bueno, ahí yo tengo, digamos, una sensación así como mixta, ¿no? Porque por un lado, digamos, me parece que era prudente esperar la proclamación del jurado, ¿no? Sí. Y en ese sentido, además, creo que Castillo, más allá de algunas declaraciones que pueden no haber ayudado a distensar un poco la coyuntura política, creo que ha sido bastante prudente, ¿no? Ha sido una persona que ha esperado, que no tensó, digamos, la situación más de lo que era necesario. Y entonces en ese sentido me parece que es una actitud, o fue una actitud prudente, ¿no? Ahora, que eso también le ha servido, digamos, de alguna manera para no dar, digamos, mayores luces sobre lo que viene más adelante, también es cierto, ¿no? Y creo que ya se acabó. O sea, lo que esperamos en los próximos días es que empiece a haber, digamos, una mayor comunicación al país sobre las decisiones más importantes de las primeras semanas, los primeros meses, con quiénes va a gobernar, cuáles van a ser las prioridades, ¿no? ¿Cuál es la prioridad política de los próximos meses, ¿no? Ahí hay un tema central. ¿Cómo debería ser ese gabinete, no? Se han dicho varios nombres, él mandó un mensaje diciendo ayer no hay nada todavía decidido, que no se especule, pero lo cierto es que debería tener un perfil específico de este gabinete para, de alguna manera, también dar este mensaje de unidad que tenga concordancia con lo que ha dicho ayer en ese balconazo. Sí, yo creo además que tiene que combinar en ese gabinete y en los próximos meses, sobre todo en los próximos meses, digamos, una línea, digamos, política, y en el sentido, cuando digo una línea política, claramente reconocer, digamos, que es muy complicado, digamos, que él pueda, digamos, pretender sacar adelante los programas originales de Perú Libre, los proyectos originales, ¿no? Porque no tiene la fuerza política, ¿no? No tiene el respaldo político para hacerlo. Y entonces tendría que tener, digamos, una perspectiva mucho más razonada de qué es lo que puede hacer desde el gobierno, ¿no? Al mismo tiempo, tiene que tener, pues, personas que puedan saber, digamos, cómo funciona el aparato del Estado y hacer una buena gestión pública en un momento en que es crucial, ¿no? O sea, sigue la pandemia, la economía peruana no sale de este ciclo de decaimiento. Entonces, creo que es eso, ¿no? Una línea política y una línea de gestión que va a tener que combinar bien, ¿no? Esos desafíos, más allá de salud y económica, tiene que ver con que sea aceptado políticamente, pero lo cierto también es que no ha podido deslindar del todo de esos extremos del ideario de Perú Libre, ¿no? De hecho, ayer cuando él retuiteaba todas estas felicitaciones, la primera felicitación que publica es la de Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter. Esa distancia que en algún momento se trató de crear entre el secretario general del partido y él, al final se ha cortado, ¿no? Yo creo que es una distancia que de alguna manera ha mantenido algo de distancia, ¿no? Ahora, al mismo tiempo no puede cortar por completo, ¿no? Y yo creo que se entiende, ¿no? O sea, Perú Libre, o lo que sea, Perú Libre es parte de sus aliados políticos, de la gente con la que puede contar, ¿no? Y entonces cortar completamente con ellos sería una decisión, me parece, como demasiado costosa en este momento, ¿no? Entonces, desde ese sentido yo entiendo que lo que hace o lo que ha venido haciendo, digamos, es tratar de mantener alguna distancia con el personaje Vladimir Cerrón, con la posibilidad de que él pueda ser parte del gobierno, pero de cuando en cuando tiene que cultivar, mantener el vínculo con esas bases y con ese programa original, que es un poco también el que lo lleva a la presidencia, ¿no? Por eso es que podemos discutir si conviene o no, de cuando en cuando vuelve a salir el tema de la Asamblea Constituyente. Claro, pero además se refleja en lo que pueda suceder en la bancada y a partir de eso, ¿no? En el Congreso de la República, y a partir de eso los aliados que se han ido trabajando durante este tiempo, porque otro de los problemas graves que tiene este gobierno es la polarización, y esa polarización también se ve en el Congreso. Hay grupos que piensan que sencillamente es imposible transar con otros.
ese es también un tema central, ¿no? El ambiente actual no solamente es un ambiente de polarización, sino que claramente es un ambiente de mucha fragmentación política en el sentido más bajo, más clásico. Nadie tiene la fuerza suficiente como para tener una iniciativa política por sí mismo o solo, ¿no? Entonces hay necesidad de buscar acuerdos y buscar consensos. Pero digamos, reconozcamos también que buena parte de esa polarización política no la ha generado solo Pedro Castillo ni Vladimir Cerrón, ¿no? Y entonces, lamentablemente ha sido, digamos, en todo caso construida por ambos lados, y el problema con eso que yo veo es que mientras el otro lado muestre, digamos, una polarización tan extrema, también se hace muy complicado que el otro lado pueda, digamos, hacer mayores concesiones. Finalmente, ¿qué sentido tiene hacer concesiones si del otro lado te van a seguir atacando y no te van a dar ningún espacio para poder negociar, conversar o ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, ¿no? El problema, la fragmentación, la solución, ¿cuál sería, a su modo de ver, para poder llegar a ciertos consensos? La solución va a ser básicamente en un primer momento súper política, ¿no? Yo creo que es indudable que lo que le conviene al país es tener un acuerdo sobre cuestiones mínimas para los próximos meses, para los próximos años. De alguna manera hay que reconstruir este país, ¿no? Hemos llegado a una situación en la cual hay que digamos, recuperar el terreno perdido, ¿no? En varios frentes. Y me parece que eso puede funcionar en la medida que existan, digamos, compromisos con cuestiones muy puntuales y cuestiones muy básicas. Y habrá que saber y habrá que ver en eso quiénes se suman, digamos, a este plan mínimo básico, ¿no es cierto?, que creo le conviene al país, y quienes, por el contrario, van a seguir insistiendo en sus propios intereses particulares, y entonces van a poner en peligro la posibilidad de estos acuerdos mínimos, ¿no? Todo esto respetando la institución democrática en nuestro país. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Básicamente. Pero parte del problema es que ha quedado sumamente golpeada, ¿no? Sin duda. O sea, muy golpeada. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge Aragón por estar con nosotros esta mañana. Esperemos que haya otra oportunidad para seguir analizando la situación política de nuestro país. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias.